Ignacio Ellacuría nació el 9 de noviembre de 1930 en la provincia de Vizcaya, España. Desde una edad temprana mostró un gran interés por la filosofía y la teología, lo que eventualmente lo llevó a dedicarse a la vida religiosa y convertirse en sacerdote jesuita. Después de completar su formación inicial en España, Ellacuría viajó a América Latina para continuar sus estudios superiores. Obtuvo su licenciatura en filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y luego se trasladó a Alemania, donde estudió teología en la Universidad de Innsbruck y se doctoró en filosofía en la Universidad de Barcelona. En 1950, Ellacuría fue ordenado sacerdote y regresó a América Latina, específicamente a El Salvador, donde pasó la mayor parte de su vida y desarrollaría su trabajo pastoral y académico. Fue en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, en San Salvador, donde Ellacuría desempeñó un papel fundamental como rector y profesor de filosofía y teología. En 1967, después de un tiempo fuera, regresa a El Salvador, participa en la Conferencia de Medellín y en la del Episcopado Latinoamericano, en donde marca su reflexión y producción teológica orientada hacia la liberación. Desde 1968 hasta su asesinato, fue miembro de la Junta de Directores de la UCA. Además, obtuvo muchos logros, entre los que destacaremos su desempeño como director de la Revista de Estudios Centroamericanos ECA, la formación de los jóvenes jesuitas de la provincia centroamericana. Se desempeñó como rector de la UCA y creó la fundación del Centro de Teología de la UCA. Como escritor logró publicar varios libros, de entre ellos se destaca uno bajo el título Teología Política, el cual posteriormente fue editado en inglés. Siendo director de la ECA, publicaría su controversial artículo A sus órdenes mi capital, una crítica al gobierno del coronel Molina, en ese entonces presidente del país, quien en esas fechas no ejecutó una ley de reforma agraria, que le permitiría al campesino ser dueño de las tierras que trabajaba. Molina cedió ante la presión de la oligarquía salvadoreña, quien manifestó su desacuerdo con la mencionada ley. Este artículo desencadenaría la separación de la UCA con el gobierno salvadoreño, el retiro de financiamiento, ataques con bombas y la entrada de Ellacuría a la lista de religiosos por asesinar, junto con el padre Rutilio Grande y monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para 1980 y posterior a los asesinatos del padre Grande y monseñor Romero, se suscitaron una serie de eventos violentos en El Salvador. Ellacuría fue desterrado del país, saliendo bajo la protección de la embajada española. Durante los turbulentos años de la década de los 70 y principios de la década de los 80, El Salvador atravesaba una guerra civil y una profunda crisis política y social. Ellacuría se destacó como defensor de los derechos humanos y como voz crítica contra la injusticia y la violencia en el país. En 1982, Ignacio vuelve a ingresar al país. Ellacuría no cesaría de intervenir en el conflicto que atravesaba El Salvador. Apoyó desde un principio la búsqueda de una salida dialogada. En 1985 intervino junto con Monseñor Rivera y Damas en la negociación para el intercambio que llevaría a la liberación de la hija secuestrada del ya presidente José Napoleón Duarte por 22 presos políticos y la salida del país de 101 lisiados de guerra. Sostuvo fervientemente que habría que buscar negociar para finalizar con el conflicto armado. Este mismo año en la UCA fundó la Cátedra de Realidades Nacional. Esta se convirtió en un foro abierto donde se discutieron los problemas nacionales y regionales, dando su ponencia personalidades del ámbito social. Ellacuría aprovechó este espacio para incitar a las partes en conflicto a combatir con ideas y no con armas. Su compromiso con los pobres y oprimidos lo llevó a ser un defensor de la teología de la liberación, una corriente teológica que busca la transformación social y la justicia desde una perspectiva evangélica. Ellacuría fue un defensor incansable de los derechos de los más desfavorecidos, criticando abiertamente las desigualdades y la represión del gobierno y los grupos militares. El 16 de noviembre de 1989, Ignacio Ellacuría, junto con otros 5 jesuitas de la UCA y 2 mujeres empleadas domésticas, fue brutalmente asesinado por un escuadrón
escuadrón militar salvadoreño en la masacre de la UCA. Este evento trágico conmocionó a nivel nacional e internacional y generó una condena generalizada. La muerte de Ellacuría y sus compañeros jesuitas fue un punto de inflexión en la historia de El Salvador y un símbolo de la violencia y la represión que sufría el país en aquel entonces. Su legado como defensor de los derechos humanos y promotor de la justicia sigue vivo hasta el día de hoy, y su influencia en la teología y la lucha por la dignidad humana es ampliamente reconocida. Ignacio Ellacuría dejó un legado de compromiso y valentía, siendo un ejemplo de entrega y dedicación en la defensa de los más necesitados. Su vida y sacrificio continúan inspirando a muchas personas a trabajar por la justicia social y la transformación de la sociedad en El Salvador y en todo el mundo. Hoy, décadas más tarde, podemos preguntarnos si el sueño de aquel hombre a quien le arrebataron la vida en su lucha ideológica por el bienestar y la justicia de las mayorías está aún latente en la UCA, o se estará repitiendo ante la nueva oligarquía la frase icónica de Ellacuría: a sus órdenes mi capitán.